El desvío de camino a Morelos. Siempre me ha gustado conducir de noche, las carreteras vacías, el cielo estrellado, la tranquilidad que ofrece la oscuridad. Todo ello tiene un encanto particular que la luz del día simplemente no puede igualar. Pero lo que me sucedió una noche mientras viajaba solo hacia Morelos cambió mi percepción por completo. Lo que empezó como un viaje rutinario se transformó en la experiencia más aterradora de mi vida, una que me enseñó que el miedo más profundo y paralizante puede encontrarse en los lugares más inesperados. Era un jueves por la noche y había decidido tomar un desvío para evitar el tráfico pesado de la autopista principal. Conocía la ruta alternativa. Era un camino más largo, pero sereno, que atravesaba varios pueblos pequeños y zonas rurales antes de reincorporarse a la carretera. Apenas unas pocas horas de viaje, pensé, disfrutando de la idea de un trayecto tranquilo y sin interrupciones. Todo iba bien hasta que pasé el último pueblo conocido antes de entrar en una zona particularmente desolada. No era la primera vez que tomaba esa ruta, pero algo se sentía diferente esa noche. Tal vez era la forma en que la luna llena iluminaba el camino, creando sombras largas y tortuosas que parecían moverse con una vida propia. O tal vez era el silencio, un silencio tan denso y absoluto que parecía ahogar incluso el sonido de mi coche. Ignoré la sensación de inquietud que empezaba a crecer dentro de mí, atribuyéndola a la fatiga y a la imaginación activada por la noche. Aproximadamente a una hora de mi desvío, noté que el indicador de combustible estaba más bajo de lo esperado. No era preocupante aún, pero definitivamente necesitaría detenerme en la próxima gasolinera. Recordé haber visto una señal de una estación de servicio en mi último viaje por esa ruta, no muy lejos de donde me encontraba. Aceleré un poco, esperando encontrarla abierta a pesar de la hora. Cuando finalmente vi las luces tenues de la gasolinera, un alivio momentáneo me recorrió. Estaba ubicada justo al lado de la carretera, aislada, sin ningún otro edificio a la vista. Era una de esas estaciones antiguas que parecen haber quedado atrapadas en el tiempo, con bombas de combustible desgastadas por el uso y los años. Algo en el ambiente se sentía apagado, pero mi necesidad de combustible superaba cualquier reserva que pudiera tener. Detuve el coche y salí para estirar las piernas. La noche estaba inusualmente fría y el viento llevaba consigo un olor a tierra y a algo más que no pude identificar. La estación estaba en silencio, sin señales de vida aparte de la luz parpadeante que iluminaba el letrero descolorido. Me acerqué a la tienda esperando encontrar a alguien dentro, pero estaba cerrada, con un cartel que indicaba que el servicio era automático por la noche. Regresé a las bombas, seleccioné la cantidad de combustible y comencé a llenar el tanque. Fue entonces cuando los vi, reflejos en el cristal de la tienda, figuras moviéndose en la oscuridad. Miré alrededor, tratando de localizar a alguien, pero no había nadie. La sensación de inquietud volvió, esta vez con una intensidad que me heló la sangre. Decidí terminar rápido y continuar mi viaje, convenciéndome de que el cansancio estaba jugando con mi mente. Justo cuando estaba por reanudar mi camino, escuché un golpe sordo proveniente de la parte trasera del coche. Me giré de inmediato, pero no había nada, solo la oscuridad y el viento frío que ahora parecía susurrar mi nombre. Mi corazón latía con fuerza, cada instinto me decía que debía irme de allí lo más rápido posible. Volví al coche, puse el motor en marcha y aceleré, dejando atrás la gasolinera y sus sombras amenazantes. No sé cuánto tiempo conduje antes de darme cuenta de que el camino no me resultaba familiar. Las señales, los árboles, incluso el cielo estrellado parecían diferentes, como si hubiera tomado otro desvío sin darme cuenta. Pero eso era imposible. No había salido de la carretera principal desde la gasolinera. Una sensación de pánico comenzó a crecer dentro de mí, mezclándose con la confusión y el miedo. Estaba perdido, en alguna parte desconocida, en medio de la noche. La carretera se estrechaba cada vez más. Los árboles se cerraban sobre mí como si intentaran atraparme en un abrazo mortal. Cada kilómetro que pasaba,
La sensación de estar siendo observado crecía, intensificándose hasta que el miedo se convirtió en una presencia física en el coche conmigo. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver algo o alguien, pero solo encontraba la oscuridad siguiéndome. Vi una luz a lo lejos, un faro de esperanza en mi desesperación. Aceleré hacia ella, rezando para que fuera una salida, una señal de que estaba cerca de la civilización, lejos del desvío al terror que había tomado sin saberlo. Lo que encontré, sin embargo, fue algo que nunca hubiera imaginado, algo que cambiaría mi vida para siempre. La luz resultó ser la entrada a un pequeño pueblo que no aparecía en ningún mapa que yo recordara. Algo en el aire del lugar era diferente, casi como si hubiera cruzado a otro mundo sin darme cuenta. Las calles estaban desiertas y no había señales de vida en ninguna parte, solo edificios antiguos que parecían haber sido abandonados hace años. Sin embargo, sentí que debía seguir adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y la necesidad desesperada de encontrar una salida a mi situación. Me adentré en el pueblo, conduciendo lentamente por sus calles empedradas, observando cada detalle, esperando encontrar a alguien que pudiera darme indicaciones. Pero lo único que encontré fue silencio. Las casas, aunque claramente deshabitadas, mostraban signos de una partida apresurada, puertas entreabiertas, ventanas rotas y en el aire el eco de voces que parecían susurrar entre las sombras. Decidí detener el coche y explorar a pie, pensando que tal vez podría descubrir algo más sobre el lugar y, con suerte, la forma de salir de él. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando mi sensación de vulnerabilidad. «Hola», llamé, esperando alguna respuesta, pero solo recibí el eco de mi propia voz como respuesta. Fue entonces cuando noté algo peculiar. A pesar de la aparente desolación, había luces encendidas en una casa al final de la calle principal. Guiado por un impulso que no podía explicar, me dirigí hacia allá, movido por la esperanza de encontrar a alguien. Al acercarme, pude ver que la puerta estaba abierta. «¿Hay alguien ahí?», pregunté de nuevo, esta vez con más fuerza, mi voz quebrándose por la ansiedad. Ninguna respuesta. Empujé la puerta con cautela y entré. La casa estaba en un estado de abandono, pero había una mesa con 2 sillas y sobre la mesa 2 tazas de café aún humeantes. Mi corazón latió con fuerza ante la evidencia de presencia humana reciente. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, listo para enfrentar a quien fuera, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se había cargado de una tensión palpable, como si estuviera siendo observado por innumerables ojos escondidos en la oscuridad. La sensación de peligro era abrumadora, y supe que debía salir de esa casa inmediatamente. Corrí de vuelta al coche, arranqué el motor y me alejé a toda velocidad, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. La idea de que algo o alguien pudiera estar siguiéndome era aterradora. Conduje sin rumbo fijo por lo que parecieron horas, hasta que finalmente las primeras luces del amanecer comenzaron a disipar la oscuridad. A medida que el sol se levantaba, empecé a reconocer el paisaje. Estaba de vuelta en la carretera principal, de alguna manera habiendo encontrado mi camino de regreso sin darme cuenta. El alivio de haber escapado de esa experiencia surrealista fue inmenso, pero las preguntas sobre lo que había vivido me perseguirían durante mucho tiempo. Nunca supe qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Investigaciones posteriores sobre el pueblo al que creí haber entrado resultaron infructuosas. No existía tal lugar, al menos no en ningún mapa o registro que pudiera encontrar. Algunos dicen que en las carreteras de México, especialmente de noche, se pueden encontrar caminos a lugares olvidados por el tiempo, dimensiones donde lo imposible se vuelve real. Quizás, sin saberlo, tomé uno de esos desvíos al terror, un camino que me llevaría a cuestionar la realidad tal como la conocemos. Esta experiencia cambió mi forma de ver el mundo. Ya no me siento tan seguro cuando conduzco de noche y evito los desvíos desconocidos a toda costa. Aunque nunca he vuelto a encontrarme
con un lugar como aquel pueblo fantasma, la memoria de esa noche permanece conmigo, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. La señal de auxilio fantasma en Campeche. Era octubre, y la temporada de lluvias había cubierto de un velo de misterio los ya enigmáticos paisajes de la península de Yucatán. Había partido de Mérida al anochecer, llevando una carga que debía entregar en Ciudad del Carmen. La ruta era conocida, la había recorrido innumerables veces, pero esa noche algo era diferente. El cielo, un lienzo negro salpicado de estrellas, parecía cerrarse a medida que avanzaba, y una bruma espesa comenzaba a formarse cerca del suelo, limitando mi visión a unos cuantos metros adelante. Había escuchado historias de los lugareños, relatos que hablaban de apariciones y luces errantes en las carreteras de Campeche, historias que siempre había descartado como supersticiones o cuentos para asustar a los forasteros. Pero esa noche, algo en el aire cargado de humedad me hacía sentir inquieto, como si estuviera a punto de convertirme en protagonista de una de esas historias que tanto había desestimado. Cerca de la medianoche, mientras intentaba atravesar un tramo particularmente neblinoso de la carretera, vi una luz intermitente a lo lejos. Al principio pensé que podría ser otro vehículo, tal vez alguien necesitado de ayuda. Disminuí la velocidad, recordando el código no escrito entre los que vivimos de la carretera: nunca ignorar una señal de auxilio. Sin embargo, conforme me acercaba, noté que algo no estaba bien. La luz no provenía de un vehículo, sino que parecía flotar a un lado de la carretera, moviéndose de manera errática. Con la curiosidad superando mi cautela, me detuve a unos metros de donde la luz parecía más intensa. Apagué el motor y me armé de valor antes de abrir la puerta y bajar del tráiler. La bruma, más densa fuera del vehículo, me envolvía en un frío que calaba hasta los huesos. ¿Hay alguien ahí?, llamé, mi voz sonando extrañamente amortiguada en la niebla. No hubo respuesta. La luz parpadeó una vez más y sin previo aviso se apagó, dejándome en una oscuridad casi total. Mi corazón latía con fuerza, un sordo presagio de que algo estaba a punto de cambiar. Encendí la linterna de mi celular, su haz de luz cortando la niebla como un cuchillo. Avancé unos pasos buscando el origen de esa señal, cuando de repente el suelo bajo mis pies pareció vibrar con el eco de un grito ahogado, un sonido que me heló la sangre. Tomé una profunda respiración, intentando calmar el torbellino de pensamientos que amenazaban con dominarme. Es solo el viento, me dije, aunque en el fondo sabía que el silencio de la noche no dejaba espacio para engaños. Con la linterna en mano, continué avanzando, siguiendo el rastro de aquella luz que ahora parecía un lejano recuerdo. De repente, entre la cortina de niebla, divisé una figura. Era una silueta humana, parada justo en el centro de la carretera, inmóvil. ¿Necesita ayuda?, grité, mi voz llena de una mezcla de esperanza y temor. La figura no respondió, y por un momento, todo lo que pude oír fue el latir de mi propio corazón. Me acerqué lentamente, cada paso aumentando mi ansiedad. La figura parecía estar envuelta en un manto oscuro, y a medida que me aproximaba, pude distinguir la forma de una mujer. Ella se volteó hacia mí, y la luz de mi linterna iluminó su rostro. Era una visión que me heló el alma. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, como si la vida hubiera sido drenada de ella. Pero lo más perturbador fue la expresión de profundo dolor y desesperación que deformaba sus rasgos. «Por favor», susurró con una voz que parecía venir de otro mundo. «Tienes que ayudarme». Mis instintos me decían que debía huir, que debía regresar a mi tráiler y alejarme de allí lo más rápido posible. Pero algo en su voz, un dolor tan palpable y crudo, me paralizó. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella extendió su mano hacia mí y en ese momento la luz intermitente volvió a aparecer, esta vez justo detrás de ella. Miré hacia la luz y cuando volví la vista hacia donde la mujer debería estar, había desaparecido. En su lugar,
Solo quedaba la niebla, moviéndose lentamente con la brisa nocturna. Permanecí inmóvil, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿O la fatiga y la soledad de la carretera habían jugado una mala pasada a mi mente? Decidí que debía investigar la luz. Quizás allí encontraría las respuestas que buscaba. Avancé hacia donde había visto la luz por última vez y al acercarme noté que el suelo estaba marcado con huellas recientes. La seguí, adentrándome en la maleza a un lado de la carretera. La vegetación era densa y cada paso me costaba más que el anterior. Finalmente llegué a un claro y lo que vi allí me dejó sin aliento. Era un coche, un viejo sedán que parecía haber sido abandonado hace años. La luz intermitente provenía de su interior, como si alguien o algo intentara comunicarse desde el más allá. Me acerqué al vehículo, cada paso resonando en el silencio de la noche. Al mirar a través de la ventana, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Un diario, desgastado por el tiempo, yacía en el asiento del conductor, como si esperara ser encontrado. Abrí la puerta con cautela, el sonido chirriante rompiendo el silencio. Tomé el diario en mis manos y al abrirlo, las palabras escritas en sus páginas comenzaron a revelar una historia de amor, pérdida y un misterio sin resolver. La última entrada estaba fechada hace exactamente 10 años y hablaba de un viaje, el mismo que yo estaba haciendo ahora, pero que había terminado en tragedia. Al hojear el diario, Marco descubre que perteneció a una mujer llamada Lucía, quien estaba viajando a Ciudad del Carmen para reunirse con su prometido. Su viaje se vio interrumpido en esta misma carretera, donde tuvo un accidente fatal. La historia de Lucía, contada a través de sus últimas palabras, habla de su amor y esperanza por comenzar una nueva vida, amor que se vio truncado por una tragedia inesperada. Marco, conmovido por la historia y decidido a darle un cierre, inicia una búsqueda para encontrar al prometido de Lucía, Daniel, quien, según el diario, nunca supo lo que le ocurrió. A través de investigaciones en redes sociales y visitas a las direcciones mencionadas en el diario, descubre que Daniel aún vive en Ciudad del Carmen, marcado por la pérdida de Lucía, a quien nunca dejó de buscar. La trama se desarrolla con Marco acercándose a Daniel, revelándole la verdad sobre el destino de Lucía y entregándole el diario como prueba de su amor perdido. Juntos, deciden honrar su memoria regresando al lugar del accidente para colocar una cruz y flores, creando un pequeño memorial. Sin embargo, al regresar al sitio del accidente, experimentan fenómenos inexplicables. Una sensación de paz y, por un breve momento, la aparición de una figura que reconocen como Lucía, sonriendo y despidiéndose. Finalmente en paz al saber que su amado conoce la verdad. Esta experiencia sobrenatural fortalece la creencia de Marco en que hay más en el mundo de lo que nuestros ojos ven y que el amor puede trascender incluso la muerte. Marco continúa su vida, pero el encuentro con Lucía le cambia para siempre. Se vuelve más introspectivo, más consciente de los misterios que lo rodean y más dispuesto a ayudar a los demás. La historia de Lucía se convierte en un recordatorio de que a veces las historias más importantes son las que dejamos atrás en el camino. La historia concluye con Marco pasando por la misma carretera años después, esta vez sin niebla ni luces intermitentes, solo con el recuerdo de Lucía y la certeza de que, en alguna parte, ella está en paz. Al mirar por el espejo retrovisor, por un instante cree ver su figura al lado de la carretera, sonriéndole. Marco sonríe de vuelta y sigue adelante, sabiendo que algunas historias, aunque terminen, nunca nos dejan del todo. Avancé hacia donde había visto la luz por última vez y al acercarme noté que el suelo estaba marcado con huellas recientes. La seguí, adentrándome en la maleza a un lado de la carretera. La vegetación era densa y cada paso me costaba más que el anterior. Finalmente llegué a un claro y lo que vi allí me dejó sin aliento. Era un coche, un viejo sedán que parecía haber sido abandonado hace años.
La luz intermitente provenía de su interior, como si alguien o algo intentara comunicarse desde el más allá. Me acerqué al vehículo, cada paso resonando en el silencio de la noche. Al mirar a través de la ventana, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Un diario, desgastado por el tiempo, yacía en el asiento del conductor, como si esperara ser encontrado. Abrí la puerta con cautela, el sonido chirriante rompiendo el silencio. Tomé el diario en mis manos y al abrirlo, las palabras escritas en sus páginas comenzaron a revelar una historia de amor, pérdida y un misterio sin resolver. La última entrada estaba fechada hace exactamente 10 años y hablaba de un viaje, el mismo que yo estaba haciendo ahora, pero que había terminado en tragedia. Al hojear el diario, Marco descubre que perteneció a una mujer llamada Lucía, quien estaba viajando a Ciudad del Carmen para reunirse con su prometido. Su viaje se vio interrumpido en esta misma carretera, donde tuvo un accidente fatal. La historia de Lucía, contada a través de sus últimas palabras, habla de su amor y esperanza por comenzar una nueva vida, amor que se vio truncado por una tragedia inesperada. Marco, conmovido por la historia y decidido a darle un cierre, inicia una búsqueda para encontrar al prometido de Lucía, Daniel, quien, según el diario, nunca supo lo que le ocurrió. A través de investigaciones en redes sociales y visitas a las direcciones mencionadas en el diario, descubre que Daniel aún vive en Ciudad del Carmen, marcado por la pérdida de Lucía, a quien nunca dejó de buscar. La trama se desarrolla con Marco acercándose a Daniel, revelándole la verdad sobre el destino de Lucía y entregándole el diario como prueba de su amor perdido. Juntos, deciden honrar su memoria regresando al lugar del accidente para colocar una cruz y flores, creando un pequeño memorial. Sin embargo, al regresar al sitio del accidente, experimentan fenómenos inexplicables. Una sensación de paz y, por un breve momento, la aparición de una figura que reconocen como Lucía, sonriendo y despidiéndose. Finalmente en paz al saber que su amado conoce la verdad. Esta experiencia sobrenatural fortalece la creencia de Marco en que hay más en el mundo de lo que nuestros ojos ven y que el amor puede trascender incluso la muerte. Marco continúa su vida, pero el encuentro con Lucía le cambia para siempre. Se vuelve más introspectivo, más consciente de los misterios que lo rodean y más dispuesto a ayudar a los demás. La historia de Lucía se convierte en un recordatorio de que a veces las historias más importantes son las que dejamos atrás en el camino. La historia concluye con Marco pasando por la misma carretera años después, esta vez sin niebla ni luces intermitentes, solo con el recuerdo de Lucía y la certeza de que, en alguna parte, ella está en paz. Al mirar por el espejo retrovisor, por un instante cree ver su figura al lado de la carretera, sonriéndole. Marco sonríe de vuelta y sigue adelante, sabiendo que algunas historias, aunque terminen, nunca nos dejan del todo. El ángel de la carretera de Nayarit. Mi vida como trailero me había llevado por caminos de México que muchos solo conocen por noticias o cuentos exagerados en reuniones familiares. Pero todo cambió una noche en la carretera de Nayarit, donde mi escepticismo se encontró de frente con lo inexplicable, marcando mi existencia de manera indeleble. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el asfalto, creando sombras danzantes entre los árboles que bordeaban la carretera. Había salido de Tepic con destino a Guadalajara, transportando un cargamento que, aunque rutinario, era urgente. Las indicaciones eran claras: evitar paradas innecesarias y entregar la mercancía antes del amanecer. El tráfico era escaso, lo cual agradecía, ya que me permitía avanzar a buen ritmo sin los habituales contratiempos. A medida que la noche avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mí. No era miedo, sino más bien una especie de anticipación, como si supiera instintivamente que esta noche sería diferente. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por la radio, que de repente comenzó a emitir estática antes de apagarse por completo. Intenté reajustarla, pero fue inútil, estaba muerta.
Asumí que era un problema eléctrico menor y decidí concentrarme en la carretera. Fue entonces cuando vi la figura por primera vez. A lo lejos, delineada por la luz de la luna, había alguien parado al borde de la carretera. Al acercarme, disminuí la velocidad, listo para ofrecer ayuda si fuera necesario. Sin embargo, al iluminar la figura con los faros no había nadie. Me detuve, perplejo, mirando el espacio vacío donde segundos antes había alguien. Revisé los espejos pensando que quizás la persona se había movido, pero no había nadie a la vista. Continué mi camino, atribuyendo el incidente a mi imaginación o al cansancio. Sin embargo, la atmósfera se sentía diferente, cargada de una energía que no podía explicar. Los kilómetros pasaban y con ellos la sensación de estar siendo observado crecía. No era amenazante, sino más bien protectora, una presencia casi reconfortante que no tenía sentido en la soledad de la carretera. Mi viaje prosiguió sin incidentes hasta que, en el tramo más solitario y oscuro de la carretera, el motor comenzó a fallar. Sin previo aviso, el tráiler perdió fuerza y se detuvo por completo. Intenté todo lo posible por reiniciarlo, pero no hubo respuesta. Estaba varado, solo, en medio de la noche, con una carga que debía ser entregada y sin señal en el celular. Salí del tráiler buscando alguna señal de lo que podría haber causado la avería cuando la vi de nuevo. La misma figura, esta vez claramente visible bajo la luz de la luna. Era una mujer vestida de blanco, con una expresión serena que contrastaba con mi creciente desesperación. No sentía miedo, pero sí una profunda confusión. Antes de que pudiera hablar o acercarme, ella señaló hacia el frente del tráiler. Guiado por su gesto, revisé el área del motor, buscando algo fuera de lugar, y allí estaba. Un problema simple, pero que había pasado por alto. Un cable suelto, probablemente desprendido por alguna vibración del viaje. Tras ajustarlo, volví a encender el motor, que rugió a la vida como si nada hubiera pasado. Cuando levanté la vista para agradecerle, la mujer había desaparecido. El resto del viaje transcurrió sin más interrupciones y entregué la carga a tiempo. Pero la experiencia me cambió. Ya no podía negar que había cosas más allá de nuestra comprensión, especialmente en las solitarias carreteras de México. Algunos dirán que fue mi ángel guardián, otros que simplemente fue un golpe de suerte. Yo prefiero pensar que fue el ángel de la carretera de Nayarit, una presencia misteriosa que esa noche decidió velar por mí. Desde entonces, cada vez que paso por Nayarit, dejo flores en el lugar donde la vi, en agradecimiento a ese ser que, sea lo que sea, me ayudó cuando más lo necesitaba. Y aunque nunca más he vuelto a verla, en las noches más oscuras y solitarias, a veces siento su presencia, un suave recordatorio de que en este mundo hay más misterios de los que podemos ver o entender. Tras aquel encuentro, la carretera ya no me parecía un simple tramo de asfalto que recorrer, se había convertido en un ente vivo, cargado de historias y misterios que desafiaban la razón. La figura de aquella mujer, el ángel de la carretera de Nayarit, se me aparecía en sueños, siempre silenciosa, siempre serena, como un faro que guiaba a los perdidos en la noche. Decidido a entender mejor lo sucedido, comencé a indagar sobre historias similares entre mis colegas traileros. No tardé en descubrir que no estaba solo en mi experiencia. Otros habían sentido presencias inexplicables en sus viajes nocturnos, aunque pocos se atrevían a hablar abiertamente sobre ello. Había un respeto tácito por estos fenómenos, una aceptación de que compartíamos las carreteras no solo con otros viajeros, sino con entidades que escapaban a nuestro entendimiento. Un compañero de ruta, viejo y curtido por años tras el volante, me contó su propia historia una tarde en una parada de descanso cerca de Mazatlán. La carretera te habla, si estás dispuesto a escuchar, comenzó, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver algo que yo no alcanzaba. Hace años, en una noche tormentosa en las montañas de Durango, sentí una mano sobre mi hombro. No había nadie más en la cabina, pero esa mano me impulsó a frenar justo a tiempo para evitar una caída mortal. Desde entonces, sé que no viajo solo.
Sus palabras resonaron en mí, reforzando la idea de que mi experiencia había sido real y no producto de mi imaginación. Me sumergí en la tarea de recopilar estas historias, convirtiéndome en una especie de cronista de lo paranormal en las carreteras mexicanas. Cada relato compartido era un hilo más en la compleja telaraña de leyendas que se tejía en torno a nuestras rutas. Con el tiempo, mi fascinación por el ángel de la carretera de Nayarit evolucionó en una especie de búsqueda personal. Necesitaba encontrarla de nuevo, agradecerle no solo por aquella noche, sino por haber abierto mis ojos a un mundo que siempre había estado ahí, oculto tras el velo de lo cotidiano. Organicé mis rutas para pasar por Nayarit tan a menudo como me era posible, siempre atento a cualquier señal que pudiera indicarme su presencia. Noches enteras las pasé estacionado en el lugar de nuestro encuentro, esperando en vano que apareciera. Pero ella se mantenía esquiva, un recuerdo fantasmal que se desvanecía cada vez que intentaba acercarme. Fue en una de esas noches, mientras me debatía entre la frustración y la esperanza, que sucedió algo que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. No fue un encuentro con el ángel, sino algo mucho más terrenal y, a su manera, igual de impactante. A lo lejos vi luces aproximándose a gran velocidad. Eran poco comunes a esa hora y en ese lugar, por lo que me preparé para lo peor, temiendo que algún conductor en estado de ebriedad estuviera al volante. Pero no era un vehículo fuera de control lo que se acercaba, sino una camioneta de la policía, seguida de cerca por una ambulancia. Se detuvieron a pocos metros de donde yo estaba y varios oficiales bajaron apresuradamente. Uno de ellos se acercó a mi tráiler, linterna en mano, mientras los paramédicos corrían hacia algo que yacía en la carretera, fuera de mi campo de visión. ¿Está bien? ¿Vio lo que sucedió?, preguntó el oficial, su voz cargada de urgencia. Negué con la cabeza, confundido y preocupado por lo que podría haber ocurrido. Me acerqué, impulsado por un deseo de ayudar, o al menos entender lo que estaba pasando. Lo que vi entonces fue un accidente, un choque terrible que había dejado a un automóvil destrozado y a su conductor gravemente herido. Los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo mientras los policías aseguraban la zona. Debe haber perdido el control. Estas curvas son traicioneras, especialmente de noche, murmuró uno de los oficiales, más para sí mismo que para mí. Mientras observaba la escena, un pensamiento se hizo camino a través de mi conmoción. Si no hubiera estado esperando al ángel, quizás yo habría estado en el camino de ese coche fuera de control. Una vez más, de manera indirecta, ella me había salvado. La realidad de aquel momento me golpeó con fuerza. La vida y la muerte coexistían en estas carreteras, entrelazadas de maneras que apenas empezaba a comprender. El ángel de la carretera de Nayarit, ya fuera un ser sobrenatural o simplemente una manifestación de las fuerzas que nos rodean, había cambiado el curso de mi vida de maneras que nunca habría imaginado. Esa noche, mientras los servicios de emergencia se llevaban al herido y la tranquilidad volvía lentamente al lugar, me quedé mirando las estrellas, pensando en todos los que habían compartido sus historias conmigo. Historias de miedo, sí, pero también de maravilla, de encuentros que desafiaban explicación y que, sin embargo, nos recordaban la profundidad y misterio de nuestra existencia. El ángel de la carretera de Nayarit había dejado de ser solo un recuerdo para convertirse en un símbolo de esa intersección entre la vida cotidiana y lo inexplicable. Y yo, alguna vez un escéptico, ahora me encontraba en medio de ese cruce, listo para seguir explorando los secretos que se escondían en cada curva del camino. Mis viajes se convirtieron en más que simples entregas. Cada kilómetro recorrido era una oportunidad para descubrir, para entender un poco más ese mundo paralelo que se entrelaza con el nuestro en las carreteras solitarias de México. Comencé a llevar un diario de viaje, anotando no solo las incidencias normales de cualquier trayecto, sino también aquellos momentos en los que sentía esa presencia, esa guía invisible que parecía conducirme por caminos seguros. El camionero y la dama de rojo me llamaban el lobo solitario en las rutas,
por mi costumbre de viajar solo, escuchando apenas el rugido de mi camión y la música en la radio como compañía. Aquella noche, el aire estaba cargado de una electricidad extraña, como si el mismo cielo esperara en suspenso algo inminente. Mi destino era Ciudad Juárez, llevando un cargamento que debía entregarse antes del amanecer. La ruta era familiar, un camino que había recorrido incontables veces, pero la sensación en el aire hacía que todo pareciera nuevo y desconocido. Fue en un tramo solitario de la carretera, donde la única luz provenía de la luna llena y las estrellas, que la vi. Una figura en rojo, parada al borde de la carretera, con el pulgar extendido buscando un aventón. Lo extraño no era ver a alguien pidiendo aventón a esas horas de la noche. Lo extraño era su vestido rojo, brillando bajo la luz de la luna como si estuviera hecha de algún material etéreo, y el hecho de que no parecía afectada por el frío cortante del desierto. Por alguna razón que no logro explicar, me detuve. Algo en la forma en que se mantenía allí, serena y segura, me impulsó a abrir la puerta de mi camión y ofrecerle un aventón. Subió sin decir palabra, con una gracia y elegancia que desentonaban con el entorno desolado. Su belleza era atemporal y sus ojos, de un profundo tono de rojo, parecían esconder mil historias. ¿A dónde te diriges?, pregunté, intentando romper el silencio que se había instaurado. A cualquier lugar que vayas, respondió con una voz que sonaba como música, suave pero firme. Te he estado esperando, lobo solitario. Su conocimiento de mi apodo me tomó por sorpresa. Nadie fuera del círculo de camioneros lo conocía, y mucho menos una dama que parecía más adecuada para los lujosos salones de baile que para la cabina de un camión. ¿Cómo sabes quién soy?, indagué, mi curiosidad superando mi sorpresa. En las carreteras se cuentan muchas historias y tú eres protagonista de algunas de ellas, dijo, mirando hacia la noche como si pudiera ver más allá de la oscuridad. Pero esta noche, la historia que se escribirá será la nuestra. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Ella me contó de las carreteras como si las hubiera recorrido todas, hablando de lugares que incluso yo no conocía. Su conocimiento era vasto, y su interés por mi vida solitaria era tanto inquietante como halagador. La noche avanzaba, y con cada kilómetro sentía como si me adentrara más en un mundo que había ignorado, un mundo donde lo imposible parecía tomar forma. La dama de rojo, como comencé a llamarla en mis pensamientos, era un misterio envuelto en enigma. Su presencia en mi camión esa noche de San Valentín parecía un presagio, aunque de qué, aún no podía decirlo. Me habló de leyendas antiguas, de amores perdidos y encontrados en las carreteras de México, de espíritus que vagaban buscando redención o venganza. La ruta hacia Ciudad Juárez se desvanecía bajo nuestras ruedas, y con cada historia que ella relataba, el mundo exterior parecía transformarse. Los paisajes desérticos adquirían una nueva dimensión, como si pudiera ver a través de los velos de la realidad a un mundo oculto, lleno de magia y misterio. Pero había una historia que evitaba, una pregunta a la que no respondía directamente. Cada vez que indagaba sobre su origen o su destino, desviaba la conversación con una habilidad que me dejaba tanto frustrado como fascinado. Era evidente que había algo que no quería o no podía revelar. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, la tensión entre nosotros crecía. Era evidente que la llegada del amanecer traería consigo una despedida, y había tantas preguntas sin responder, tantos misterios sin resolver. La dama de rojo se había convertido en una constante en mi mente, una figura que, aunque había conocido hace apenas unas horas, sentía que había estado esperando toda mi vida. ¿Por qué me elegiste a mí?, pregunté finalmente, la curiosidad superando cualquier reserva que pudiera haber tenido. Porque tú, lobo solitario, eres capaz de ver más allá de lo que tus ojos te muestran. En ti hay una profundidad que pocos poseen, una capacidad para creer en lo increíble, explicó, su mirada fija en la carretera que se desplegaba ante nosotros. La conversación se detuvo cuando llegamos a Ciudad Juárez. El cielo comenzaba a clarear,
anunciando la llegada de un nuevo día. Era momento de despedirse, pero algo en mi interior se resistía a dejarla ir. ¿Te volveré a ver?, pregunté, la esperanza tiñendo mis palabras. Ella sonrió, un gesto que contenía tristeza y conocimiento, como si estuviera al tanto de secretos que el amanecer estaba a punto de revelar. Quizás, en otra carretera, en otro San Valentín. Las historias verdaderas nunca terminan, lobo solitario, solo toman nuevos caminos. Y con esas palabras, se bajó del camión, desapareciendo en la luz creciente del día como si nunca hubiera estado allí. Me quedé mirando el lugar donde había estado de pie, preguntándome si toda la noche había sido un sueño. Pero en el asiento junto a mí había un pañuelo rojo, tangible y real, un recordatorio de que la noche había sido tan real como lo era mi confusión y asombro. El pañuelo rojo en mi mano era la única prueba de que la dama de rojo no había sido una alucinación nocturna. Lo giré entre mis dedos, sintiendo la suavidad de la tela, y con ella, el peso de un misterio que ahora se sentía como una obligación. ¿Quién era ella? ¿Y por qué me había elegido para compartir esas horas de oscuridad y revelaciones? Decidí que no podía dejar el misterio sin resolver. Algo en el fondo de mi ser me impulsaba a buscar respuestas, a seguir el rastro de esta enigmática figura que había trastocado mi mundo. Así que, en lugar de seguir con mi rutina habitual, después de una entrega, comencé a investigar las historias que me había contado, buscando algún indicio que pudiera guiarme hacia ella. Las semanas se convirtieron en meses, y mi búsqueda me llevó por caminos tanto físicos como metafóricos. Hablé con otros camioneros, con viejos que contaban historias alrededor de fogatas en paradas de descanso, y con historiadores locales que conocían las leyendas de cada región de México. Cada historia añadía una pieza al rompecabezas, cada leyenda un destello de comprensión. La Dama de Rojo era una figura conocida en muchas de estas historias, aunque con diferentes nombres y en diferentes circunstancias, siempre rodeada de un aura de misterio y a menudo de tragedia. Mis viajes me llevaron eventualmente a una pequeña ciudad en el corazón de México, donde una anciana me habló de la Llorona de los Caminos, una mujer que buscaba a su amante perdido en las carreteras del país. Según la anciana, esta mujer había amado a un camionero hace muchas décadas, pero su amor había sido interrumpido por una tragedia, dejándola a vagar eternamente por las carreteras, apareciendo ante aquellos que de alguna manera podían ayudarla a encontrar la paz. La historia resonó conmigo, no solo por las similitudes con mi encuentro, sino por la emoción que vi en los ojos de la anciana al contármela. Era como si, a través de las generaciones, la esencia de esta leyenda se hubiera mantenido viva, tocando las almas de aquellos que aún creían en el poder del amor y el dolor del desamor. Armado con esta nueva información, ajusté mi búsqueda, concentrándome en las historias de amores perdidos y encuentros fantasmales en las carreteras. Empecé a ver patrones, momentos y lugares donde la Dama de Rojo había sido vista, siempre en la noche de San Valentín, siempre a camioneros solitarios que llevaban largas horas tras el volante. Fue en otra noche de San Valentín, exactamente un año después de nuestro primer encuentro, cuando decidí regresar al lugar donde la había visto por primera vez. No sabía si esperaba encontrarla o si simplemente buscaba cerrar un capítulo de mi vida que se había abierto esa noche. Llevaba el pañuelo rojo conmigo, como un talismán, esperando contra toda lógica que sirviera de puente entre su mundo y el mío. La noche era tan clara y fría como la recordaba, con una luna llena que iluminaba la carretera vacía. No había señales de ella, solo el viento que susurraba entre los árboles secos al borde del camino. Me sentía un tonto, un hombre perseguido por fantasías y sombras, pero algo me hizo detenerme y esperar. Y entonces, como un susurro llevado por el viento, la sentí. No con mis ojos, sino con mi corazón. Era una presencia, una certeza que llenó el aire a mi alrededor. «Has vuelto», dijo su voz, resonando con la misma música melancólica que recordaba.
No podía quedarme lejos, admití, sin saber si hablaba al aire o a una presencia que solo yo podía sentir. Necesito saber, necesito entender. Lo que siguió fue una conversación entre dos mundos, donde ella compartió su historia, una de amor y pérdida tan profunda que había trascendido la muerte. Su amante había sido un camionero como yo y había prometido volver a ella en San Valentín, pero un accidente en la carretera se lo había llevado antes de que pudiera cumplir su promesa. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, vagaba por las carreteras, buscando ese amor perdido, esperando un reencuentro que nunca llegaba. ¿Y tú, por qué me buscaste?, preguntó, su voz cargada de curiosidad y algo que se sentía como esperanza. Porque algo en tu historia tocó algo en mí, confesé. Tal vez porque en el fondo todos estamos buscando algo, amor, redención, paz, o tal vez solo una respuesta a la soledad que llevamos dentro. La noche se desvanecía y con ella la presencia de la dama de rojo. Antes de que se fuera, le pedí algo, una promesa egoísta de un hombre mortal a un espíritu atemporal. Vuelve a encontrarme, le dije, no en esta carretera ni en esta vida, pero en algún lugar, más allá del dolor y la pérdida, encuéntrame. Y aunque no vi su sonrisa, la sentí, un destello de luz en la oscuridad, antes de que su presencia se desvaneciera con las primeras luces del alba. El encuentro con la dama de rojo cambió mi vida de maneras que aún estoy tratando de entender. Mis viajes por las carreteras de México ya no son solo por trabajo, sino una búsqueda continua de historias, de encuentros entre lo terrenal y lo etéreo, de pruebas de que, en este vasto y complicado mundo, el amor y la esperanza pueden trascender incluso la muerte. Y aunque no he vuelto a verla, llevo su pañuelo rojo conmigo, un recordatorio de que las historias más importantes son aquellas que continuamos contando, aquellas que nos recuerdan lo infinito del corazón humano y lo inquebrantable del espíritu. Amor oscuro en la carretera de la sierra. Era una noche particularmente fría de febrero y la neblina se cernía sobre la carretera como un manto fantasmal. Los faros de mi camión apenas lograban perforar la espesa cortina blanca que se extendía frente a mí. Había escuchado historias sobre la carretera de la sierra, relatos de apariciones, de camioneros que hablaban con los muertos y de amores perdidos que encontraban su final en sus curvas mortales. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos, hasta aquella noche. Había estado conduciendo durante horas y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Apareció de la nada, una silueta femenina al borde de la carretera, haciendo autostop en medio de la nada. Era una visión tan inesperada que pisé los frenos por instinto, deteniendo el camión a pocos metros de ella. Al acercarme, pude verla más claramente. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche y su cabello largo se movía suavemente con el viento. Su belleza era etérea, casi irreal. Me ofrecí a llevarla hasta el pueblo más cercano, a lo que ella asintió con una sonrisa triste. Durante el viaje, intenté entablar conversación, pero ella permanecía en su mayoría silenciosa, mirando por la ventana hacia la oscuridad que nos rodeaba. Solo dijo que se llamaba Mariana y que necesitaba volver a casa. Había algo en su voz, un tono melancólico, que me hacía querer protegerla, cuidar de ella. A medida que avanzábamos, la neblina comenzó a disiparse y la luna llena iluminaba el camino, creando sombras danzantes sobre el asfalto. Mariana finalmente comenzó a hablar, contándome historias de la sierra, de sus gentes y sus leyendas. Su voz era hipnótica y me encontré absorbido por sus palabras, olvidándome del tiempo y del espacio. Cuando llegamos al pueblo que había mencionado, Mariana me pidió detenerme justo en las afueras, cerca de un viejo cementerio que parecía abandonado. Su siguiente petición me heló la sangre. Quería que la acompañara hasta la entrada del cementerio. Había algo en su mirada, una profunda tristeza mezclada con gratitud que me impidió negarme. Caminamos juntos en silencio y al llegar a la entrada, se detuvo y se volvió hacia mí.
Sus ojos brillaban a la luz de la luna y por un momento sentí una conexión profunda, como si de alguna manera nuestros destinos estuvieran entrelazados. Luego, susurró un agradecimiento y se desvaneció ante mis ojos, dejándome solo, con el corazón latiendo desbocado y 1.000.000 de preguntas girando en mi cabeza. Regresé al camión, intentando procesar lo que había sucedido. ¿Había sido real o simplemente el producto del cansancio y la carretera? Decidí investigar más sobre Mariana y su historia, sin saber que esa decisión me llevaría por un camino de descubrimientos oscuros, amores perdidos y verdades ocultas que cambiarían mi vida para siempre. Después de aquella noche, la imagen de Mariana y su desaparición fantasmal no me abandonaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro iluminado por la luna y su voz susurrante resonaba en mis oídos. Sabía que no podría seguir adelante sin descubrir quién era ella y por qué se me había aparecido de esa manera tan misteriosa y melancólica. Decidí empezar mi investigación en el pueblo al que la había llevado. Era un lugar pequeño, de esos que parecen haberse detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas de adobe que guardaban historias de generaciones. Mi primera parada fue el viejo café del centro, un lugar que parecía ser un punto de encuentro para los locales. Al entrar, el olor a café recién hecho y pan horneado llenó mis sentidos. Me acerqué al mostrador, donde un hombre de edad avanzada me saludó con una sonrisa amable. Después de pedir un café, me armé de valor y saqué la foto de Mariana que había logrado tomar con mi teléfono la noche que la encontré. Mostrándosela, pregunté si la conocía o había oído hablar de ella. El hombre me miró y su expresión cambió de curiosidad a sorpresa y luego a una tristeza profunda. Me dijo que esperara un momento y se dirigió hacia la parte trasera del café. Regresó acompañado de una mujer mayor, de mirada sabia y gesto sereno. Ella tomó asiento frente a mí, observó la foto y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mariana», susurró con una voz quebrada por la emoción. «Era mi nieta, desapareció hace años, en una noche de San Valentín, justo como esta». La historia que me contaron era tan increíble como desgarradora. Mariana había sido el amor de la vida de un joven camionero, un amor que su familia desaprobaba debido a la vida nómada y llena de incertidumbres del muchacho. Una noche decidieron escapar juntos, pero solo él regresó, diciendo que Mariana había decidido dejarlo en medio del camino, cerca del viejo cementerio. Nadie volvió a ver a Mariana después de esa noche. La búsqueda fue intensa, pero infructuosa. Con el tiempo, la gente empezó a olvidar, a seguir adelante, pero su abuela nunca perdió la esperanza de encontrar alguna pista sobre su destino. Escuchando su historia, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Mariana me había elegido para revelar su presencia y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de su desaparición. Con el permiso de su abuela, visité el viejo cementerio de nuevo, esta vez durante el día, buscando alguna pista que me pudiera haber pasado por alto aquella noche. Mientras caminaba entre las tumbas, noté una que parecía más cuidada que las demás, con flores frescas y una pequeña vela encendida a pesar de ser de día. La lápida tenía grabado el nombre de Mariana y la fecha de su desaparición, pero lo que realmente llamó mi atención fue el símbolo de un pequeño camión grabado en la esquina. Era un detalle que solo alguien muy cercano a ella, que conociera su historia de amor con el camionero, habría incluido. Con este nuevo descubrimiento, regresé al pueblo para preguntar por el joven camionero, el amor perdido de Mariana. La gente recordaba la historia, pero nadie sabía qué había sido de él después de aquella noche. Se había convertido en un fantasma, otro misterio en la larga lista de leyendas de la carretera de la sierra. Mi búsqueda me llevó por caminos olvidados y encuentros con personajes que parecían sacados de cuentos de fantasía. Cada pista me acercaba más a la verdad, pero también me sumergía más profundo en el misterio de la carretera de la sierra, un lugar donde las historias de amor, pérdida y fantasmas se entrelazaban de maneras que desafiaban la lógica.
Y así, entre búsquedas y descubrimientos, mi vida cambió para siempre. Lo que empezó como un viaje para desentrañar el misterio de una aparición se convirtió en una odisea personal, un viaje del alma que me enseñó sobre el amor, el perdón y la aceptación. Pero eso, querido lector, es una historia para otro momento. La investigación me llevó a profundidades que nunca imaginé. Cada descubrimiento era una pieza de un rompecabezas que parecía no tener fin. Entre más aprendía sobre Mariana y su trágico amor, más me veía envuelto en la neblina de misterios que envolvía la carretera de la sierra. Pero había algo dentro de mí, un fuego ardiente de curiosidad y empatía por Mariana, que me impulsaba a seguir adelante, a pesar de las advertencias y los rumores de mala suerte que supuestamente caían sobre aquellos que se atrevían a indagar demasiado en las historias de la sierra. Decidido a encontrar al camionero, el eslabón perdido en la historia de Mariana, extendí mi búsqueda a los pueblos vecinos, preguntando en cada parada de camiones, cafetería y taller mecánico que encontraba en el camino. Las historias variaban, pero un nombre comenzó a repetirse: Raúl, un joven camionero conocido por su espíritu aventurero y su trágica historia de amor. Sin embargo, su rastro se había esfumado poco después de la desaparición de Mariana. Un día, en una pequeña gasolinera al borde de un camino poco transitado, encontré a alguien que había conocido a Raúl personalmente. Este hombre, un mecánico de edad avanzada con manos marcadas por años de trabajo, recordaba claramente la última vez que vio a Raúl. Me contó que, después de la desaparición de Mariana, Raúl se había vuelto un alma torturada, vagando sin rumbo, atormentado por la culpa y el remordimiento. Una noche, simplemente desapareció, dejando atrás su camión, su trabajo y todo lo que conocía. Armado con esta nueva información, regresé al cementerio, sintiendo una conexión inexplicable con Raúl. Algo me decía que la clave para entender la desaparición de Mariana y su aparición fantasmal residía en descubrir qué le había sucedido a Raúl después de aquella fatídica noche. Fue entonces cuando me topé con un anciano que cuidaba el cementerio. Con reservas, compartí mi historia y mi búsqueda. Después de escucharme, el anciano, cuyos ojos reflejaban una mezcla de sabiduría y tristeza, me invitó a seguirlo. Me llevó a una parte olvidada del cementerio, donde las tumbas eran más antiguas y menos cuidadas. Allí, apartada y casi oculta por la maleza, había una tumba que nunca había notado antes. La lápida era sencilla, con el nombre de Raúl grabado en ella, junto a la misma fecha que figuraba en la tumba de Mariana. El anciano me contó entonces una historia que nunca había sido revelada al pueblo. Raúl, desesperado por la desaparición de Mariana, había regresado a la carretera de la sierra noche tras noche, buscándola incansablemente hasta que una trágica noche encontró su propio fin en esa misma carretera, en un accidente olvidado por todos, excepto por aquellos que lo habían amado. La revelación me dejó sin palabras. La historia de Mariana y Raúl no era solo una leyenda local, era una tragedia de amor eterno, de dos almas separadas por el destino, pero unidas en el más allá. Mariana me había guiado hasta aquí para descubrir la verdad y, tal vez, para ayudar a sus espíritus a encontrar la paz que les había sido negada en vida. Pasé la noche en el cementerio, velando por las tumbas de Mariana y Raúl, reflexionando sobre la historia que había desentrañado. Al amanecer, con los primeros rayos de sol iluminando las lápidas, sentí una paz inexplicable, como si los espíritus de Mariana y Raúl estuvieran finalmente descansando, agradecidos por haber sido recordados, por haber tenido su historia contada. Regresé a mi camión y a mi vida en la carretera, pero ya nada fue igual. La carretera de la sierra, con sus misterios y leyendas, había cambiado mi percepción del mundo, enseñándome que, a veces, el amor y los lazos que nos unen trascienden la muerte, permaneciendo eternos en las historias que compartimos. Y así, querido lector, concluye la historia de Amor Oscuro en la carretera de la sierra, un relato de misterio, amor y redención
en las sinuosas carreteras de México, una historia que nos recuerda que, en ocasiones, los caminos menos transitados nos llevan a los destinos más inesperados, revelando verdades que nunca imaginamos encontrar. El camionero desaparecido de Montana. Era otoño, la época del año en la que Montana se viste de oro, rojo y marrón, pintando sus vastos paisajes con los colores más vivos y cálidos que uno pueda imaginar. Pero no todo lo que brilla es oro, y menos en las solitarias carreteras que serpentean entre sus montañas y valles profundos. Mi carga esa semana era una rutina, llevando suministros desde Missoula hasta un pequeño pueblo llamado Shelby, cerca de la frontera con Canadá. La ruta era conocida por mí. La había recorrido innumerables veces, admirando siempre las vistas que ofrecía el Parque Nacional Glacier, sin pensar en los peligros que podrían acechar en su inmensidad. La noche antes de mi desaparición comenzó como cualquier otra. Me detuve en un pequeño diner en la carretera, el tipo de lugar que parece congelado en el tiempo, donde todos los camioneros se conocen y las historias de la carretera se comparten como pan caliente. Allí fue donde escuché por primera vez los rumores sobre desapariciones inexplicables en la zona, historias de camioneros que se esfumaban sin dejar rastro, sus camiones encontrados abandonados sin signos de lucha o robo. Cuentos para no dormir, pensé, mientras me dirigía a mi camión para continuar mi viaje. La ruta hasta Shelby transcurría tranquila, con la radio como única compañía, sintonizada en una emisora local que tocaba clásicos del rock. La carretera estaba despejada y la luna llena iluminaba el camino por delante. Pero a medida que me adentraba en el corazón de Montana, una sensación inexplicable de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Fue entonces cuando ocurrió. A lo lejos pude ver a una figura, un hombre, o al menos eso parecía a la luz de los faros, parado justo en el centro de mi carril, con los brazos extendidos como si quisiera detenerme. Instintivamente, pisé el freno. El camión chirrió sobre el asfalto mojado por la niebla que empezaba a caer, deteniéndose a escasos centímetros de él. El corazón me latía con fuerza mientras bajaba la ventanilla, esperando que el hombre dijera algo, pidiera ayuda, cualquier cosa, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, mirándome con unos ojos que reflejaban una mezcla de desesperación y advertencia. Su rostro, pálido y surcado por arrugas que parecían contar historias de dolor, estaba iluminado por la luz de la luna, dándole un aspecto casi fantasmal. ¿Necesita ayuda?, logré preguntar, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. En lugar de responder, el hombre dio un paso hacia adelante, acercándose lo suficiente para que pudiera verlo más claramente. Fue entonces cuando noté que sus labios se movían, pero ningún sonido salía de ellos. Confundido y cada vez más asustado, volví a preguntar, ¿puedo hacer algo por usted? El hombre finalmente habló. Su voz era un susurro, casi ahogado por el silencio de la noche. Huye, antes de que te encuentren. Antes de que pudiera responder o preguntar a qué se refería, se dio la vuelta y desapareció en la espesura del bosque, tan repentinamente como había aparecido. Me quedé sentado, atónito, con el corazón latiendo desbocado. ¿Quién era ese hombre? ¿Y a qué se refería con su advertencia? La racionalidad me decía que debía arrancar el camión y continuar mi viaje, pero la curiosidad y un inexplicable sentido de deber me impedían moverme. Después de unos minutos que se sintieron como horas, tomé la linterna que guardaba en la guantera y salí del camión, decidido a seguir al misterioso hombre. La noche era fría y una neblina ligera se había asentado sobre el terreno, difuminando los contornos de los árboles y creando sombras danzantes que jugaban con mi imaginación. Seguí la dirección en la que había visto desaparecer al hombre, llamándolo con la esperanza de que respondiera, o al menos de encontrar alguna pista sobre su identidad. Caminé durante lo que me parecieron kilómetros, aunque en realidad no podría haber sido tanto. La espesura del bosque dificultaba el avance y la luz de mi linterna parecía tragada por la oscuridad, haciéndome sentir aún más aislado. No había rastro del hombre, ni huellas que seguir en el suelo húmedo y cubierto de hojas.
Estaba a punto de darme por vencido, de regresar a la relativa seguridad de mi camión, cuando escuché algo, un débil llanto, casi ahogado por el viento que susurraba entre los árboles. Guiado por el sonido, me adentré aún más en el bosque, hasta que finalmente llegué a un claro. Allí, bajo la luz de la luna, vi algo que me heló la sangre. Un camión, muy parecido al mío, pero visiblemente más antiguo y desgastado por el tiempo, estaba abandonado. Las puertas de la cabina estaban abiertas de par en par, y junto a ellas, el cuerpo de un hombre yacía inmóvil. Me acerqué con cautela, temiendo lo peor. Al llegar a su lado, comprobé que estaba vivo, aunque inconsciente. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el sufrimiento, y su ropa estaba rasgada y sucia, como si hubiera estado perdido en el bosque durante días. Junto a él encontré una identificación. Su nombre era Daniel, y el logo en su tarjeta indicaba que trabajaba para la misma compañía de transportes que yo. Sin tiempo que perder, lo cargué sobre mis hombros con esfuerzo y empecé el camino de regreso a mi camión, decidido a llevarlo al hospital más cercano. El viaje de vuelta se me hizo eterno. Cada paso era una lucha contra el miedo y la fatiga. Pero finalmente llegamos. Coloqué a Daniel en el asiento del pasajero y arranqué el motor, dirigiéndome a toda prisa hacia la civilización. Durante el viaje, Daniel recuperó la conciencia. Con voz débil, empezó a contarme su historia. Había sido un camionero como yo, hasta que una noche, siguiendo la misma ruta que yo había tomado, se encontró con el mismo hombre misterioso en la carretera. Ignorando la advertencia de huir, decidió investigar y acabó perdido en el bosque, sin recordar cómo había llegado al claro donde lo encontré. Su relato fue interrumpido por espasmos de tos y momentos de confusión, señales de su débil estado físico y mental. Al llegar al hospital, los médicos se hicieron cargo de él rápidamente, prometiendo hacer todo lo posible por su recuperación. Me quedé allí, en el estacionamiento del hospital, con más preguntas que respuestas. ¿Quién era el hombre que nos había advertido? ¿Qué misterio escondía esa parte de Montana? Y lo más importante, ¿cuántos como Daniel y yo habrían ignorado la advertencia y pagado un precio aún más alto? Prometí a Daniel que encontraría respuestas, no solo por él, sino por todos los que habían desaparecido antes que nosotros. Lo que no sabía en ese momento era que mi búsqueda me llevaría a descubrir secretos oscuros, enterrados en las profundidades de Montana, secretos que algunos preferirían que permanecieran ocultos. Con Daniel en manos de los médicos, mi mente no podía alejarse de la intriga y el misterio que envolvía la desaparición de los camioneros en Montana. Sabía que lo que había empezado como una entrega rutinaria se había convertido en una misión personal para desentrañar la verdad. Las palabras de Daniel, aunque fragmentadas y confusas, me impulsaban a investigar más a fondo. ¿Quién era el hombre que nos había advertido? ¿Y por qué él? Decidí comenzar mi búsqueda en el Diner, donde todo había empezado. El lugar era un punto de encuentro conocido para los camioneros que recorrían la zona, y si alguien sabía algo más sobre las desapariciones o el misterioso hombre, serían ellos. Al entrar, el ambiente familiar del Diner me envolvió como una cálida bienvenida. Las conversaciones cesaron momentáneamente mientras las miradas curiosas se dirigían hacia mí, pero pronto el bullicio continuó, como si mi presencia ya hubiera sido aceptada entre ellos. Me senté en la barra, pidiendo un café mientras observaba discretamente a los presentes, buscando el momento adecuado para iniciar mis preguntas. Fue entonces cuando vi a Rosie, la dueña del Diner, una mujer robusta con una sonrisa siempre presente y ojos que parecían conocer todos los secretos del mundo. Me acerqué a ella, explicando mi encuentro con el hombre misterioso y mi hallazgo de Daniel. Rosie me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente antes de hablar. Lo que cuentas no es nuevo aquí, aunque la mayoría prefiere no hablar de ello. Es como si ese bosque tuviera vida propia, llevándose a quienes no respetan sus señales. Pero el hombre del que hablas, algunos dicen que es el guardián de esos caminos, un espíritu o algo por el estilo,
que intenta advertir a los incautos. Intrigado, pregunté si sabía cómo podría encontrarlo o al menos entender mejor qué estaba sucediendo. Rosie se encogió de hombros. No hay un método cierto. Algunos dicen que se aparece a quienes están en verdadero peligro o a quienes tienen una razón genuina para enfrentarse a los misterios del bosque. Pero ten cuidado, no todos los que han ido tras las respuestas han vuelto para contarlas. Armado con esta nueva información, decidí que mi siguiente paso sería volver al lugar donde encontré a Daniel y al hombre misterioso. Esta vez estaría más preparado. Antes de partir, reuní suministros, una linterna más potente, agua, comida y, por precaución, una brújula y un mapa de la zona. También dejé notas de mis intenciones en mi camión y en el diner por si algo me sucedía. El viaje de regreso al bosque fue un combate constante contra el miedo y la anticipación. A medida que me adentraba en el corazón del bosque, los recuerdos de aquella noche volvían a mí, cada vez más vívidos. Pero esta vez, el bosque parecía aún más silencioso, como si estuviera conteniendo la respiración, observándome. Después de horas de búsqueda, cuando el sol comenzaba a declinar, finalmente lo vi. El hombre misterioso estaba de pie al borde de un claro, justo como la primera vez. Me acerqué con cautela, recordando sus palabras. Esta vez parecía esperarme. «Has vuelto», dijo con una voz que resonaba con una autoridad tranquila, pero firme. «No muchos tienen el coraje de enfrentar los secretos de estas tierras». «Quiero respuestas», declaré, intentando ocultar el temblor en mi voz. «Sobre las desapariciones, sobre usted, sobre todo esto». El hombre asintió, como si hubiera esperado mi demanda. «Lo que buscas tiene un precio, uno que no todos están dispuestos a pagar. Pero si estás decidido, te guiaré a través de las sombras del misterio. Pero ten en cuenta, lo que descubras podría cambiarlo todo». Así comenzó mi verdadera jornada, siguiendo al hombre misterioso hacia las profundidades del bosque y hacia las verdades ocultas que había jurado descubrir. Lo que encontré allí, bajo la luz cambiante del crepúsculo y las sombras alargadas de los árboles antiguos, fue más sorprendente y aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Siguiendo al hombre misterioso, me adentré en una parte del bosque que parecía no haber sido tocada por el hombre en siglos. Los árboles eran tan altos que sus copas se perdían en la bruma, y el suelo estaba cubierto de un musgo espeso que amortiguaba nuestros pasos, haciéndonos parecer fantasmas moviéndonos entre las sombras. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro iluminado por la luz de la luna, donde el hombre se detuvo y se volvió hacia mí. «Aquí es donde comienza la verdad», dijo, señalando el centro del claro, donde piedras antiguas formaban un círculo. «Este lugar es antiguo, más antiguo de lo que cualquier mapa puede mostrarte. Aquí es donde el velo entre los mundos es más delgado y aquellos que se han perdido pueden, a veces, encontrarse de nuevo». Sin esperar mi respuesta, comenzó a caminar hacia el círculo de piedras, gesto que tomé como una invitación a seguirlo. Al acercarme, pude sentir una energía palpable en el aire, como si una carga eléctrica invisible fluyera a través de todo el claro. «Las personas que han desaparecido», comencé, mi voz temblorosa por la emoción y el miedo. «¿Están aquí?» «Algunas, sí», respondió, «pero no de la manera que piensas. Este lugar no retiene cuerpos, sino ecos de sus esperanzas, miedos y finales no resueltos. Algunos logran encontrar el camino de vuelta, transformados por lo que han visto y sentido. Otros quedan atrapados, incapaces de moverse más allá de su último momento de desesperación». «¿Y qué hay de Daniel?», pregunté, recordando al compañero camionero que había rescatado. «Él estuvo aquí, entre estos mismos ecos. Lo que vio lo cambió, lo marcó de formas que solo el tiempo podrá sanar. Pero tuvo suerte, la mayoría no regresa». El hombre se movió hacia uno de los monolitos y pasó su mano por su superficie, como si pudiera leer su historia a través del tacto. «La pregunta ahora es, ¿qué estás dispuesto a arriesgar, Alex? ¿Qué buscas en este lugar de ecos y sombras?» «Quiero entender», dije, impulsado por una necesidad de saber que iba más allá de la simple curiosidad. «Quiero saber
cómo evitar que más personas desaparezcan, cómo protegerlas de este lugar. Protegerlas requiere conocimiento, y el conocimiento requiere sacrificio, dijo el hombre, mirándome directamente a los ojos. Para entender verdaderamente, debes estar dispuesto a ver lo que se oculta en las sombras, a enfrentarte a los ecos de aquellos que se han perdido. Asentí, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría volver. El hombre extendió su mano, invitándome a unirme a él en el círculo de piedra. Tomé una respiración profunda y di un paso adelante, preparándome para lo que viniera a continuación. Lo que siguió fue una experiencia que desafía toda descripción. El aire alrededor nuestro vibró con energía y el suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. Imágenes, sonidos y emociones me inundaron, mostrándome fragmentos de vidas de aquellos que habían pasado por este lugar, sus últimos momentos llenos de terror, confusión y a veces una paz inesperada. Vi caras que nunca había visto antes, escuché voces que suplicaban, reían, lloraban. Sentí la desesperación de aquellos que se sabían perdidos y la aceptación serena de los que habían encontrado algún tipo de respuesta en su último aliento. Y a través de todo, la presencia del hombre a mi lado, guiándome, protegiéndome de ser arrastrado por completo a la marea de ecos. Cuando finalmente terminó, me encontré de rodillas en el claro, jadeante y empapado en sudor, pero con una comprensión profunda y perturbadora de la naturaleza de este lugar. El hombre me ayudó a levantarme, su rostro mostrando una mezcla de respeto y simpatía. «Ahora entiendes», dijo simplemente, «y con ese entendimiento llevas ahora la carga y la bendición de proteger a aquellos que viajan por estas tierras». La caminata de regreso al mundo real fue silenciosa, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar a mi camión, el hombre se detuvo y me miró por última vez. «Tu viaje acaba de comenzar, Alex. Sé sabio, sé valiente y recuerda lo que has aprendido». Con esas palabras, se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejándome solo con mis pensamientos y una nueva misión en la vida. Desde esa noche, he recorrido las carreteras con un nuevo propósito, compartiendo mi historia con aquellos dispuestos a escuchar, advirtiéndoles de los peligros ocultos en la oscuridad y espero, evitando que la historia del camionero desaparecido de Montana se repita.